feliz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy abandonamos el escenario natural de Hablemos de Región en Noticias Telemedellín, el estudio número 1 del canal local Telemedellín, para venirnos para el corregimiento de Santa Elena. Hermoso siempre y ahora mucho más porque estamos en medio de la celebración de la versión 69 de la Feria de las Flores. Estamos en la vereda La Palma y esta es la finca Mi Refugio, ubicada muy cerquita de la centralidad de Medellín, y nos vinimos para acá para conversar con esos exponentes, esos representantes de las creaciones más hermosas que cada final de Feria de las Flores ustedes pueden disfrutar en el desfile de silleteros. Ana María, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida a Hablemos de Región de Noticias Telemedellín y muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por venir a mi hogar, la finca Mi Refugio. Hablemos primero de eso, su hogar, que también es el hogar de una ascendencia grande, su abuela, su bisabuela, su abuelo, su mamá. Cuéntenos de eso. Entonces, acá en la vereda La Palma, el terreno como tal es herencia de mi abuela, Marta Ligia Teortúa, quien todavía vive y es la dueña de esta casa y la cuidadora de todas estas flores. Esposa de Samuel Humberto Alzate, de quien heredé la cultura silletera, pero quien falleció hace ya algunos años. Así que nada, bienvenidos. Ustedes, Alzate, ¿no? Alzate. Familias silleteras. Familia silletera, familia de campesinos dedicados a todo lo que tiene que ver con el comercio de flores. Y eso lo vemos expuesto acá en este jardín. Me imagino que su mamá, su abuela le ponen mucho cariño al cuidado de todas estas flores. Mi abuela, absolutamente toda la vida, desde que yo tengo memoria, la casa de mi abuela siempre ha tenido flores. Inicialmente tenía begonias. Mucha gente la recuerda por sus begonias. En este momento tiene geranios, tiene begonias, no tantas como antes, novios, pero sí, ella muy dedicada siempre a sus flores. ¿Usted qué le aprendió a su abuela de esa herencia, no solamente silletera, sino campesina, que yo creo que es la herencia más linda que puede tener cualquier colombiano? En mi casa, mi abuela y mi abuela tuvieron 5 hijas. ¿5 hijas? Sí, solo mujeres. ¿Todas mujeres? De ahí somos 3 nietos, 2 mujeres, 1 hombre. Y 2 bisnietas. O sea, todas son mujeres, no hay sino un solo hombre. Sí, como tal. ¿Su hermano? Mi hermano. Único hombre, también silletero, pero él participa en la categoría comercial. Ahorita más adelante vamos a hablar porque Dale. usted va a participar del desfile en esta oportunidad. Lo hizo el año pasado, este año también va a participar, pero una categoría que es muy especial, que es la categoría emblemática, ¿no? Sí, señor. Pero hablemos de esa historia familiar. ¿Cómo se criaron ustedes todas entre mujeres? Pues mi abuelo siempre estuvo, ¿cierto? Pues fueron 5 mujeres, no sé hasta qué punto siempre estuvo con la esperanza de tener el niño. Yo creo que sí, porque con el nieto, por ejemplo, él heredó su contrato de silletero a mi hermano, que fue el único hombre, como lo dijiste, pues de la familia. Sí. Entonces yo creo que siempre tuvieron esa conexión como de el nieto y el abuelo, y se les notaba demasiado que tenían esa conexión ellos dos. A ver, saquemos a su abuelo y a su hermano. Okay. ¿Cómo es una familia silletera de puras mujeres? ¿Cómo se ayudan la una con la otra? ¿O cómo es, digámoslo así, pasar toda esa información, toda esa tradición, heredarla en el caso suya? Bueno, en mi casa, o por lo menos yo siento que mi familia es muy unida. No sé qué tanto tenga que ver con que todas sean mujeres y tengan como esa parte maternal que caracteriza como a las mujeres, pero en realidad como tal siempre la familia es muy unida. O sea, mi abuela siempre ha estado con sus flores, siempre ha trabajado, pero siempre ha tenido su casa y ha estado con sus hijas. Mis tías y mi mamá lo mismo, todas son muy trabajadoras, todas hablan todo el tiempo, bajan juntas a Medellín, incluso acá viven 2 de mis tías y mi mamá y mi abuela, entonces todo el tiempo están juntas. La tía que vive en Medellín viene casi cada semana, también estamos siempre. Entonces acá las comidas un viernes en la noche, somos 14, somos 15, somos 16 y siempre somos como siempre los mismos. Todas estas mujeres, mi hermano, mis sobrinas, como te digo. Ustedes todos viven acá, ¿no? Cada quien tiene su casita. Sí. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo Está ha sido siempre eso? como el sitio de reunión, que es la casa de mis abuelos. Esta es la principal. Que es esta, exacto. Sí. Y acá en la periferia está mi casa, la casa de 2 de mis tías, la de mi mamá, la de mi hermano. Entonces, cada uno está como en su casa, en realidad siempre estamos juntos. Entonces, vamos a comer,
y somos todos. Y siempre es en la casa de mi abuela, que es la que cocina, Aquí. la que está ahí siempre pendiente, la que está, eso, pendiente de que este no comió, falta este por comer, llamen este que falta, a este no le gusta, entonces le hace este. Y así como ella con la comida nos da como todo su amor, también heredamos como esa parte de las flores. De pronto de las nietas, perdón, de las hijas, y en este caso ya de los nietos, yo soy una de las que más jardineo, como por decirlo de alguna manera, y de la que más me gusta como tener flores en mi casa y planta. Entonces tú vas a mi casa y en todas esquinitas hay una flor, hay un rusco, hay un musgo, hay un helecho, hay suculentas, por todas partes. Y me gusta muchísimo como eso. De pronto también porque me inspira y me recuerda a mi abuela y a mis abuelos. Pero lo aprendió viéndola a Sí. ella cuidar, por Siempre, ejemplo, siempre, regar siempre. las flores. Entonces siempre pendiente, es que esta época del año ventea mucho, entonces ponía cositas para que no venteara, que las mates, que hay que bajarlas, que hay que subirlas, que estamos en menguante, que hay que remojarlas, que hay que fumigarlas. Siempre, siempre, siempre como muy pendiente de sus flores, de su jardín, y como alimentándole también eso. Mita, vamos a Marinilla y compramos un eucalipto, que yo quiero sembrar unos eugenios, sembremos eugenios, que yo quiero sembrar silvidios, vamos, compremos silvidios. O sea, siempre como alimentándole ese, y es algo como muy de las dos, como ese parche de vamos a comprar matas. A usted toda esa información que le pasó su abuela, ¿le ha servido en el contexto actual? Es que son épocas distintas, ¿no? Sí. Hay que tenerlo en cuenta. Ellas, por ejemplo, cuidaban sus flores con el tipo de luna que hubiera, con los vientos, usted muy bien los dijo, si llovía o no. Ustedes hoy, o por lo menos nuestra generación y las generaciones venideras, pues tienen una serie de alternativas, que si el aplicativo, que si el estado del clima, ¿todo eso le sirve a usted? ¿Le sirve más lo que le enseñó su abuela o lo de ahora? No, las dos cosas. Igual si ellas son muy de eso, la luna y no sé qué, yo no tanto, pero ella está siempre como recordándome, estamos en tal fase de la luna, hay que hacer esto, listo, vamos a hacer eso. O sea, no discutimos, no hacemos nada, sino hacemos caso y aprendemos con ella. Obviamente ya que fluorescencia, que triple 15, o sea, hay muchas cositas que han cambiado, pero por ejemplo seguimos usando que hay que conseguir boñiga, que hay que abonar la tierra no sé cómo, que... Entonces, como todas las cosas que vienen de hace mucho tiempo, La obviamente ya nos tradición. los han enseñado y la idea es como continuarlo porque evidentemente funciona y su jardín se lo dice. Usted toca un tema muy importante y es la tradición, que lo estábamos diciendo hace pocos segundos. Eso no se pierde, ¿no? A pesar del paso del tiempo, de ese traspaso genético o de generación, la tradición del silletero sigue siendo igual. Ustedes siguen preservando ese honor, porque es un honor además. Sí, ¿no? o sea, y en realidad, como lo mencionas, para nosotros es un gran honor. Entonces ya no es solamente, es que es tradición, o sea, no, es que en realidad le tenemos mucho amor a esto porque es lo que representa a nuestra familia. Entonces para mí en realidad es un orgullo completo poder decir yo soy silletera, como lo era mi abuelo, o sea, poder saber de flores como lo de mi mamá, poder saber de matas como lo sabía mi abuela. Hace unos días alguien que aprecio mucho decía que esto es el orgullo de muy poquitos. Y en realidad sí, somos el orgullo de muy poquitos. Pero así como yo sé que mi familia está muy orgullosa de mí, ellos no se imaginan lo orgulloso que yo soy, por ejemplo, de ellas, de mis tías, de la berraquera que tienen, de que se continúan madrugando un montón, de que son máquinas de trabajo. En realidad todavía mi abuela tiene 80 años y ella continúa trabajando, no porque necesidad, porque en realidad afortunadamente esa disciplina y esa berraquera que ella nos ha inculcado nos ha servido para tener cierta estabilidad y ciertas oportunidades, pero ella sigue cuidando a sus clientes, yendo al poblado, llevándole los caprichos como a todas esas clientas de toda la vida. Te apasiona. Le gusta lo que hace y lo sigue haciendo y no, yo cómo voy a dejar de ir, hágale. Bueno, su abuela va a tener también un capítulo importante en esta entrevista en Hablemos de Región, pero quisiera detenerme también a hablar de su abuelo. Él fue silletero. Sí, señor. ¿A usted le tocó verlo desfilar en vivo o por televisión? Las dos cosas. Mi abuelo, pionero del desfile de silleteros. O sea, en realidad mi abuelo participó casi los 60 años que estuvo como el desfile de silleteros en ese momento hasta que él falleció. Inicialmente era acá haciendo la silleta, viéndolo hacer su silleta, ya después ayudándolo a hacer su silleta porque ya aprendíamos y ya después éramos nosotros quienes más hacíamos la silleta de él y él aprendía de nosotros lo que nosotros íbamos aprendiendo también de otros silleteros porque en realidad acá la cultura es muy
es muy libre, o sea, se mantiene muy, muy en secreto como el diseño, muy en secreto todo, pero en realidad ya, ¿cómo hiciste esto? Ah, con esto, ¿qué flor es esa? Entonces todo eso se va pasando, no solo de los viejos, como por decirlo de alguna manera, a nosotros las generaciones nuevas, sino que entre los mismos silleteros se van pasando entre como familias, esos datos. Exacto. Entre fincas. Entonces inicialmente me tocaba verlo, entonces éramos siempre esperando en el desfile, que por Telemedellín, por Teleantioquia, la transmisión, viéndolo, ahí está, esas plumas son de él, esas... Y ya después, cuando teníamos la oportunidad como de verlo en vivo, sí pude verlo como unos 5 o 6 años desfilando en vivo, y la emoción desde ver fotos hasta verlo en vivo, hasta ver las propagandas era grandísima. ¿Pero qué le causaba más emoción? ¿Verlo a él o ver cómo el público lo ovacionaba a él? No, ver todo. O sea, en realidad, cuando uno es niño, hay como muchos complejos de, ay, pero eso es de Santa Elena, entonces estoy en una finca, y entonces su mamá vende flores, y de cierta manera como en la inocencia y en la inmadurez de uno es como, como da algo de vergüenza, por decirlo de alguna manera, como por la edad. Pero en realidad, al día de hoy, yo creo que no hay una mujer más orgullosa de su familia y de su tradición, y eso incluye a mis abuelos, incluye a mi abuelo, que es una persona a la que amé y amo demasiado. Entonces ver la dedicación con la que un campesino que escasamente sabía leer y escribir le ponía como a su silleta, hay que buscar esta flor, este color, no, queda mejor este que este, y con esas manos tan rústicas que él tenía, que labraba la tierra, que se alzaba bultos, tener la misma delicadeza para coger una flor, dedicarse semanas a su silleta y después verlo como lucir con orgullo ese trabajo. Eso no tiene precio en serio. Ay, hay un contraste importante y quisiera hablar de él. Usted acaba de mencionar a su abuelo, un campesino, sí, del corregimiento más grande, importante, hermoso que tiene Medellín, aunque todos son bonitos, hay que decirlo, los 5 corregimientos. Un campesino que aprendió a leer y a escribir. Usted, su nieta, no solamente es silletera, sino que estudió, terminó su bachillerato, empezó un pregrado en una universidad pública, la Universidad de Antioquia, y hoy es médica general. Sí, señor. Háblenos un poco de eso. Solo escucharte ya como que... ¿Por qué? Porque obviamente me da mucha nostalgia, es algo que toca muchas fibras, porque este título no es solo mío. Este título tiene que ver con ellos, con mi abuelo, con mi abuela, con mi papá, con mi mamá, con mis tías, porque yo soy eso, o sea, el hecho de estudie que nosotros trabajamos. Y obviamente sí, tiene ¿Le mucho... decían eso? De usted no se tiene que preocupar de nada, estudie. ¿Y usted eso qué le...? Y es eso, o sea, verlos al día de hoy, como te digo, trabajando aún, con la pasión que lo hacen, con la dedicación que lo hacen, para mí obviamente es algo que me llena de orgullo. Entonces te decía, yo sé que yo siento muy orgulloso de mí, pero yo me siento muy, muy orgullosa de mi familia. Mire que una cosa me lleva a la otra. Usted ahorita decía, ellos siguen madrugando. Sí. ¿Usted qué sentía al verlos madrugar a ellos a trabajar mientras que usted madrugaba, pero para clase? Entonces me pasaba hacer mucho. Lo que le gustaba. En medicina pasaba mucho que tocaba pasar noches enteras. Entonces me pasaba estudiando y llegaba al punto en el que yo no me había acostado y ellos ya se estaban levantando. Mi abuelita para ir a la Placita de Flores en su momento porque madrugó muchísimos años a la Placita de Flores, o mi papá que madrugando a la yaque porque tenía que ir a hacer fila a un cultivo, o ellos a Campos de Paz que ya a la Placita también a surtir, que es como donde más se han movido como laboralmente. Entonces cada quien lleva como su lucha de forma diferente, pero obviamente era como el contraste de yo no estoy trabajando, yo en este momento yo no soy una fuente de ingresos para mi familia, sino que soy un gasto, porque en realidad es así, y ver el esfuerzo con el que trabajaban, porque por ejemplo en Campos de Paz es, si llueve, si hace sol, día y noche. Al sol y al agua, exacto, como se dice coloquialmente. Entonces sí es eso, o sea, verlos trabajar es algo que me llena, como te digo, de mucho orgullo, y poder decir, es que este título no es mío solo, es un título hecho a punta de flores. Usted se graduó en el 2018 de sí, médica, señor. ¿no? Médica general. Sí, señor. En ese momento, ¿qué? En su familia. Cuando usted fue a recibir el título, por ejemplo, el grado. A nosotros nos dan menos boletas, Sí. como menos entradas. Y yo me acuerdo que con profesores, yo tengo esta, yo tengo otra, no sé qué, entonces logré llevar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, logré llevar a mi abuela, entonces, o sea, logré llevar como más gente, pero si fuera por méritos y por la gente que ha tenido que ver con mi título, a toda la familia. Al Camilo no le cabía una persona, o sea, no le cabía una persona, es eso, la realidad es esa. ¿Pero qué le dijo la mamá, la abuela en ese momento? Obviamente todos estaban muy contentos, o sea,
como ya lo han mencionado, yo no vengo de familia de médicos, yo soy la primera médica de mi familia, quiero pensar que no la última y que mis sobrinas de pronto se van por ahí porque es un camino muy lindo, no ha habido un solo día mío en el que yo me haya arrepentido de estudiar medicina, es un camino muy, muy hermoso y es algo muy gratificante. Oiga, y usted se gradúa y casi que estrenándose, ¿no? A los 3 años le toca la pandemia. Sí, ¿Cómo sí, fue la pandemia eso? que muchos médicos no han tenido que vivir, a mí me tocó lejos de la casa. En ese momento yo estaba trabajando en el hospital de Ciudad Bolívar, Antioquia. Suroeste. Sí, suroeste, más o menos, unas 3 horas de acá de Santa Lejitos. Elena. Entonces, obviamente fue difícil porque yo venía de la dinámica de estar mucho con mi familia. Entonces, yo no paraba en Medellín. Yo de Bolívar arrancaba para Medellín, Santa Elena. O sea, básicamente de paso. Y lo mismo, ellos de acá para Bolívar, muchos días ellos allá, muchos días yo acá. Y llegar al punto de, no es que no los puedo visitar, es que no sabemos cómo se pega, no sabemos cómo se transmite, no sabemos si la vacuna va a servir, vemos que los mayores son los que más mortalidad tienen, entonces no sé si puedo. Recuerdo mucho que hubo un momento en el que como urgencia se separó, había una parte de respiratorios y una parte para el resto de las urgencias, fue como, no Ana, te vas a quedar fija en el área de COVID. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar, porque fue como, ¿yo cuándo voy a volver a mi casa? O sea, en realidad fue muy difícil. Y ya ahorita uno en retrospectiva lo mira y es como, bueno, no fue tan terrible, o sea, había muchas formas de prevenirlo, todo. Pero en ese momento la incertidumbre no te dejaba obviamente ver eso y era el, ¿yo cuándo voy a volver a mi casa? ¿Yo cuándo los voy a ver? ¿Será que voy a ver y los voy a enfermar? Era muy complicado. Además porque pues tu abuela adulta mayor, tu abuelo adulto mayor en ese momento, Exacto. tu mamá también en una edad avanzada, tenías Entonces, todo el miedo del mundo. era todo. Teníamos la ventaja de que por lo mismo de ser tan familiares y de que acá están todas las casas, en realidad todos estaban juntos. Estaban todos acá y yo en Bolívar sola. Entonces, de cierta forma, yo Tú sabía que podías ellos hacer esa estaban acá amenaza, mejor seguros. dicho, Exacto. de que el COVID llegara. Exacto, pero de cierta forma yo sabía que ellos acá estaban seguros, de que no estaban tan encerrados como de que no podían salir a ninguna parte porque, no, o sea, de acá ya son ellos solos. Me acuerdo que conseguimos gallinas, entonces se dedicaron a hacer gallinas, hacían arepas. A ellos les ha gustado mucho cocinar porque, de nuevo, es como la forma de demostrar su amor con la comida. Entonces yo sabía que ellos estaban acá juntos bien, pero yo no estaba con ellos. Eso fue lo que pasó. Salvaste muchas vidas. Es difícil porque Porque se uno es perdieron un muchas. instrumento, uno es un instrumento en realidad y uno lo que hace es darle al cuerpo humano herramientas para que el cuerpo se alivie. Muchas veces ese no es el actuar y el deber ser, muchas veces hay muchas personas que no necesitan que uno las alivie, sino que uno las acompañe en otro tipo de procesos. Pero también vi morir mucha gente. O sea, fue en realidad muy difícil y como te digo, era la incertidumbre de, pero si estamos haciendo todo como debemos hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente no sale, que el paciente no pelecha, que el paciente que sale de Bolívar remitido para Medellín no vuelve. O sea, fueron muchos los pacientes que no volvieron, muchísimos. A partir de esa historia, me imagino, construiste tu mensaje para tu silleta el año pasado, que tenía que ver con la salud mental, porque a partir de la pandemia, del COVID, Tuvo que ver, tiene que ver lo que uno ve todos los días, porque en realidad en el actuar médico uno se encuentra muchas historias, se encuentra desde el paciente que tiene 15 hijos y está solo y no hay quien lo cuide y ahí, ¿qué vamos a hacer? Hasta el paciente que está, los dos viejitos y están juntos siempre y todo el contexto de tiene todas las oportunidades, tiene una depresión, tiene dinero y tiene depresión o al contrario, no tiene un sueldo alto, no tiene muchos ingresos, pero vive plenamente. O sea, en realidad son muchos contextos los que uno se encuentra como día a día. Entonces, el año pasado quisimos enfocarlo en cuanto a la salud mental y a la importancia de hacerlo visible. esa es una parte de la historia. Más adelante hablamos de esa primera ocasión suya en el desfile de silleteros. Y más adelante, en la segunda parte de esta entrevista, en Hablemos de Región, en Noticias Telemedellín, pues nos adentraremos en esta finca campesina, en esta finca silletera. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más aquí en Noticias Telemedellín. Continuamos en Hablemos de Región de Noticias Telemedellín, hoy con Ana María Alzate, silletera, médica. Les estaba diciendo en el bloque anterior de la entrevista que nos íbamos a adentrar en esta, la finca Mi Refugio, una de las fincas silleteras, una de las tantas que tiene el corregimiento de Santa Elena, pero por motivos específicos. Y es, por ejemplo, esta gran pared que ustedes tienen llenas de fotos, o llena de fotos.
Usted ahorita me decía y me hablaba de su familia. Sí. Y yo le preguntaba que cómo hacían tantas mujeres con un solo hombre. Pues ahí lo tenemos reflejado, ¿no? ¿Quiénes están ahí en esa foto? Entonces, en esta foto está mi abuela. Mi abuelo, como lo mencioné hace un rato, falleció hace un par de años. Y están sus 5 hijas. Mi mamá, que es la mayor, la segunda, Marta Elena, la tercera, Eulalia, cuarta, Margarita, y la quinta, Beatriz. Y estamos los 3 nietos, yo que soy la mayor, apenas sin mencionarme primera, mi hermano, que es el segundo, la nieta menor, Mariana, y está la primer bisnieta. Ahí falta una bisnieta más, que está más pequeña. Pero sí, básicamente en cuanto a la línea de descendencia, el hombre de la casa es mi hermanito. Obviamente está mi papá, estaba mi abuelo, el esposo de mi tía, pero como tal, hombre del Alzate Tortuga, mi abuelo, mi hermano. Bueno, ahorita estábamos conversando de esa primera participación suya en el desfile de silleteros y dejamos una historia a medias, ¿no? Sí. Yo le dije que había sido la pandemia uno de esos motivos por los cuales usted había hecho su silleta con ese mensaje tan potente para la salud mental el año pasado. Pero aquí está otro de esos motivos, su Sí. tía Beatriz, ¿no? Sí, mi tía Beatriz falleció hace 2 años, falleció por un suicidio. Ella estaba enferma de varios años por una depresión, tenía una depresión psicótica, una depresión real, y el motivo de la dieta queríamos reflejar eso, o sea, que no era falta de amor, porque en realidad el amor de nuestra familia, el amor por nuestra tía siempre estuvo presente, el acompañamiento, una mujer religiosa, una mujer dedicada, que hacía deporte, que se alimentaba bien, y aún así, sin una dificultad económica franca, sin un problema específico franco, la depresión la tocó. Como a cualquier persona le puede tocar diabetes, cáncer, hipertensión, a ella le tocó depresión. Y muchos años logramos como ganar esa batalla, superamos episodios fuertes y estuvimos unidos como familia, pero hubo un punto donde no pudimos de pronto sostenerla más, aunque quisimos sostenerla más. Y en este momento, pues obviamente queríamos como llevar ese mensaje de la importancia de estar acompañando, de la importancia de estar amándolos y de que puede ser cualquier persona. Para usted, que es un profesional de la salud, bueno, para toda la sociedad, yo creo, es difícil hablar de estos temas. Pero Mucho. usted como profesional de la salud sabe lo importante que es hablar de la salud mental en un momento como el que estamos viviendo en Colombia, ¿cierto? Sí. Ese es el principal mensaje. Muchísimo. O sea, en realidad sí es muy importante porque no, saque unas vacaciones que eso se le quita. No, de pronto es que está trabajando mucho o cuando consiga trabajo, y en realidad no es eso. O sea, no se discrimina, como te digo, ni la postura social, ni los conocimientos, ni la ideología, ni nada por el estilo. Y obviamente es un tema muy difícil, es un tema álgido porque es algo que uno cree que no le va a pasar a uno. Que uno cree que no, ponga de su parte, y no es así. ¿Cuál era el mensaje de su silleta el año pasado? Mi silleta decía: juntos la depresión pesa menos, sé la mano que sostiene, no la que suelta. ¿Y cuando lo estaba haciendo, en qué pensaba? ¿Qué Siempre fue por sentía? ello, siempre fue por ello. Ella fue como ese motor inicial, obviamente. Y volviendo a lo de mi profesión, hay muchos pacientes que al día de hoy me la recuerdan, porque no es es que me quiero morir. Yo estoy plenamente convencida que ella no se quería morir y que los pacientes que tienen intentos suicidas o que logran por fin ese cometido no se quieren morir. Su respuesta cuando puntualmente le preguntas, ¿te vas a morir? Es no, sino que estoy muy cansada, yo quiero descansar. O en su intento de dormir, en su intento de dejar eso que les genera tanta intranquilidad, se matan. Pero literal, ellos no quieren morirse, pero no saben cómo vivir tranquilos. Y eso se ve en muchas personas todos los días y lo veo en muchas personas todos los días. Es un tema que sin lugar a dudas la ciudad, el país, el mundo tiene que atender. Sí. Pero bueno, estamos hablando también de silletas, Sí. de su creatividad, de su herencia. Y cómo no hablar de su abuelita. Ya por acá Claro la tenemos. que sí. La mona. ¿Por qué le dicen la mona? En el Parque del Poblado, las clientas. Ella La trabaja en mona, el Parque del la Poblado. mona, Contemos la mona, primero eso. sí. Y sigue trabajando. Es decir, ella sigue yendo sagradamente al Parque del Poblado Sí. a atender a sus clientes con sus flores. ¿Cómo Sí. es? Entonces mi abuela
Hasta donde tengo la historia, las primeras veces que pasó por el Parque del Poblado, incluso estaba soltera. O sea, mi abuela ya casi 70 años, más de 65, yendo al poblado cada semana a vender sus flores. Entonces, inicialmente, como de jueves a lunes en el día, entonces era flores, papas, que estas moras, que estas fresas, no sé qué, o sea, siguiéndoles como los caprichitos, y se volvió persona pública. Entonces es la mona, la mona, la mona, la mona, y la mona se quedó al punto que incluso el padre, no, pongámosla aquí, o sea, en el atrio, y en realidad no hay más vendedores, está mi abuelita en el atrio como tal de la iglesia del Parque del Poblado. Entonces lleva todo ese tiempo, y como te digo, se quedó la mona. Mi abuelita paró en pandemia, o sea, cuando empezó todo este asunto de pandemia que nos cambió de nuevo la vida a todos, fue como no, escondámonos unos días, guardémonos, mandemos a los abuelitos unos días para Santa Elena, esperemos a ver qué va pasando, y en ese tiempo cerraron. Cerraron, se quedó acá con todos, a medida que fueron abriendo, mira, usted quiere volver a trabajar. Ah, yo no quiero, si no son capaces de mantenerme entre todos, hágale. Pero mis tías, que sí tienen una cafetería también ahí al lado de la iglesia, sacaban sus flores, las flores de la mona, las flores de la mona, las flores de la mona. Y hace 2 años volvió, quiso ella volver, ya no Volvió de del jueves a retiro. lunes, volvió de sus vacaciones de casi 2 años, ya no de jueves a lunes, pero sagradamente, sábado y domingo mi abuelita va a vender sus flores, a llevar sus papas, a llevar sus moras, a llevar sus Y fresas. lo vende todo. Ella tiene mucha clientela, es taquillera, es muy taquillera en realidad. Bueno, ¿y usted qué le produce ver ese espíritu tan trabajador? Como te digo, o sea, yo las admiro montones, o sea, yo las admiro muchísimo, o sea, mi abuela, ahorita que hablamos de mi abuelo que sabía leer y escribir, exactamente lo mismo, mi abuela me dice, yo estudié hasta segundo. Tiene la caligrafía más hermosa que te imagines, mi abuela escribe despacio, en cursiva, tiene buena ortografía, a pesar de que solo estudió hasta segundo. Y a pesar de eso, para mí, aunque para muchas personas no lo sea, para mí es un logro muy grande que sus 5 hijas, por ejemplo, sean bachiller. Y puede sonar como una bobada, pero a mí eso me parece algo tan destacable, que 2 campesinos que apenas sabían leer y escribir, que empezaron a construir todo con las manos, porque la casa la hizo mi abuelo, entonces tiene una parte que es en tapia, y con las flores, con el musgo, con la tierra, con la mostaza, levantaron sus 5 muchachitas que fueron bachilleres, como te digo, que para mí es un logro muy grande, y sigue sosteniendo eso, porque mi abuela es quien sostiene esta casa. ¿Les inculcaron eso a sus abuelos, a sus hijas, que estudiaran? Sí. Y asimismo, en el caso suyo, su mamá, usted que siguiera estudiando. Sí, o sea, en realidad sí, siempre como que el estímulo era a eso, a que fueran buenas mujeres, como de alguna manera, que supieran hacer todo, que supieran trabajar, que supieran no depender como de un tercero, que pudieran estudiar obviamente dentro de ciertas capacidades y ciertas oportunidades, como te digo, y yo siento que tienen una buena vida y que son felices y que también la ven con mucha admiración a mis abuelos. Eso es bien bonito. Bueno, estamos recorriendo muro a muro, ¿no? Ya el central, aquí uno del costado, hay otro allí, Sí. donde están todos los reconocimientos. Usted señor. ya lo ha dicho, por tradición, son una familia silletera, su abuelo participó durante más de 60 años en el desfile de Sí. silleteros, pero usted tiene una historia bien particular. Él participó 60 años y fue su hermano El que quien ganó. cogió su legado y se lo ganó, ¿cierto? Sí. Así fue, ¿cómo fue? Entonces mi abuelo participó, digo, pionero del desfile, Sí. y hubo un año sin nadie saber, sin nadie esperárselo, le dijo a mi hermano, cargue usted la silleta este año. Como yo te expliqué ahorita, primero nosotros lo veíamos hacerla, después la hacíamos con él, esperamos nosotros los que la hacíamos. Y a pesar de que era la misma silleta, de que éramos las mismas manos haciéndola, mi hermanito cargó el primer año y ganó. De novato le tocó ganar. Primer desfile que carga y primer puesto en silleta comercial, primera cinta de la casa. ¿Qué dijo su abuelo? No, todos nos quedamos, obviamente estaba muy contento, pero fue Sí. como, también se necesita suerte a Y, veces, yo creo. y mucho talento, ¿no? Entonces, es eso, o sea, como te digo, las mismas manos que hacíamos la silleta todos los años, y el año que mi hermanito debutó, ganó el primer puesto. Entonces, ¿qué reconocimientos hay ahí? Veo Entonces, 2, 4, 6, 8. Cada silleta, primero se le pone un gallardete de finalista, que es el verde Sí, y blanco. ajá. Y ahí se seleccionan 10 por categoría. Y después de eso, ya se entra a la premiación, se premian 5 puestos. Cada color es un puesto. Entonces, el primer puesto es azul, el segundo segundo es puesto es rojo, el tercer puesto es amarillo, el cuarto puesto es verde y el quinto puesto es blanco. Blanco. De las silletas de mi hermano,
esas son todas las cintas que él ha tenido, todos los puestos menos el cuarto. Y extrañamente el año pasado que yo empecé, que fue mi primer desfile, tú debutaste. también debuté y me gané la cinta que faltaba, que era la verde, que era el cuarto puesto. El cuarto puesto. ¿Cómo fue el desfile el año pasado? Yo ahorita le preguntaba, bueno, usted vio a su abuelo, Sí. lo vio por televisión, lo vio en vivo, y le pregunté también qué la hacía sentir más orgullosa, si verlo ahí desfilar o sentir el clamor del público. Usted lo sintió el año pasado. Sí. Usted sintió a cada una de esas tribunas o las personas que están apostadas al lado y lado de la avenida regional gritándole que dé una vuelta, que nos muestre su silleta. ¿A usted eso qué le producía? Yo tenía mucho susto, si te soy sincera, porque toda la vida he dado lata, yo quiero desfilar, yo quiero desfilar, yo Estaba quiero desfilar. nerviosa, entonces. Entonces tenía mucho susto de, bueno, yo he dado mucha lidia, yo quiero desfilar y si no soy capaz de cargar la silleta, ¿qué? Nada, uno sí es capaz. Y en realidad la gente sí lo impulsa mucho a uno. O sea, hace unos días alguien decía como, ay, pero qué bueno, gritarle que dé una vuelta, uno bien cansado y que dé una vuelta. Nada, eso se siente súper chévere. Yo me acuerdo que el año pasado mi hermanito me decía, mire la hora a la que llegamos a las 7:30 de la mañana al desfile. Y había gente esperando. Es Ya que la gente para el madruga. desfile. Cuando empezó a llover me dijo, mire que la gente no se va a ir. Y efectivamente, cayó un aguacero horrible y la gente no se fue. Nadie se fue. Una parte del desfile, ya llegando a Plaza Mayor, donde había gente muy lejos como de la vía, en el rompoy de San Juan. Entonces tú seguías hacia Plaza Mayor, pero al otro lado del rompoy había gente. Entonces los scouts eran como, si quieren siguen derecho, ya estamos llegando a Plaza Mayor, o si quieren van y saludan a la gente. O sea, tenían las dos opciones. Teníamos las dos opciones, pero en realidad el recorrido del desfile era evitando esas personas que estaban al otro lado de las vallas. Claro, por el cansancio, porque Porque el ya recorrido estábamos era llegando y era largo. devolvernos un pedazo para volver otra vez a Plaza Mayor. Ellos nos dijeron eso con una muy conocida calavera y fue como vamos. Y de ahí para atrás, todo el silletero que yo veía, que llegaba a ese pedazo, Todo siguió el iba camino. donde la gente que estaba desde por la mañana chupándose el aguacero, después chupando sol, a mostrarle la silleta, a darle la vuelta, a saludarlos y a reírse con ellos. O sea, en realidad ese estímulo de la gente es valioso y verlos ahí es muy valioso para uno como silletero. Físicamente, ¿usted cómo se prepara? Su mamá hace comer muy bueno, eso tengo que decírselo. Entonces, digamos Sí. que tiene ya un arresto físico, por lo menos calórico, vitamínico. Pues en Pero realidad que yo te físicamente- diga es que yo desfilo cada 8 días, yo me alzo una silleta, no. Pero sí en el día a día, en el eso, vamos a sembrar, vamos a yerbar, vamos a mover esto, vamos a hacer cosas. Y esa misma berraquera que te digo que mi abuela nos ha enseñado a no, ay, no es que hay que mover tal cosa, entonces ¿quién la va a mover? Vamos a moverla, vamos a hacerle, vamos a tal cosa. Y es eso, es la técnica, al ver cómo cargaba mi abuelo la silleta, el que sale el esqueleto que él hizo, como él lo hacía, porque hay muchas formas de hacerla y de cargarla como lo que uno va heredando. Y es eso, o sea, yo tenía mucho susto por lo mismo, porque yo en mi día a día no hago lo que hacía él, cargar bultos de tierra, cargar bultos de musgo, y aún así uno es capaz. Pero uno se lleva cuida. eso. Es decir, y se lo pregunto porque como es médica, Ajá. entonces que si la hidratación, Eso sí. que si la carga del peso en un lado o en el otro, en fin. Una son- ventaja que tienen las silletas emblemáticas es que son simétricas. Desventaja que tienen, por ejemplo, las silletas artísticas, las que tienen figuras. Que si tú haces una figura muy grande a un lado y una figura muy te pequeña al queda otro. más pesada. Exacto. Entonces también sí tiene que ver en cómo vas a amarrar la silleta, cómo vas a cargarla. Pero que yo te diga, como te digo, que es que yo hago ejercicio todos los días, un mes antes del desfile, no. En realidad no. La hidratación tiene que ver, el dormir dentro de las posibilidades, porque la noche silletera a veces puede ser de no dormir. Pero es eso, yo creo que la preparación es más mental que física. Cierto, Y es más lo que mental. uno sabe que va cargando, porque uno va cargando nomás la silleta, no cargando la Y familia. lo de la alimentación también. Sí, Sí, tiene que se lo ver. decía porque almorzamos acá con la mamá de Ana María, hace de comer muy rico. Gracias. Entonces yo creo que eso también le ayuda, ¿o no? Sí, obviamente, que es eso, acá todavía somos muy campesinos, entonces tú llegas acá a comer a las 8 de la noche y no es cuajada, arepita, no, es frijoles, arroz, o sea, literal, es todavía muy, muy campesino el asunto. Bueno, hemos conocido la casa, la finca silletera, mi refugio. En la tercera etapa de esta entrevista ya estaremos mostrando el inicio, por lo menos el bosquejo que usted tiene ya de su silleta emblemática con la cual va a participar en esta versión del desfile de silleteros.
Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Hablemos de Región de Noticias Telemedellín. Continuamos desde la vereda La Palma, en el corregimiento de Santa Elena. Aquí estamos aguantando ya un poquitico de frío, ¿no? Ya está empezando a enfriar. Hasta ahora empieza a enfriar. Sí, señor. Bonito lo que se ve de fondo, ¿no? Eso es Vista. barro blanco, me estaba contando. Sí, vistas privilegiadas. Pero esto de es aquí Barro se Blanco. divisa ¿qué? Se ve parte de la vereda Barro Blanco, más como lo que nosotros conocemos como la escuela, la cancha Sí. y muchas casas nuevas. Sí. La parte de también. atrás de la vereda del Rosario, atrás Guarne y más hacia la derecha, aunque ya no se alcanza a ver, ya vendría a ser Guatapé. ¿Ustedes ven Pero todo no eso desde alcanzamos. acá? No desde este punto, pero sí un poquito más abajo vemos Guatapé y se ve la piedra del Peñol. Usted vive feliz acá, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, acá de pronto el atardecer no está naranja, pero muchas veces pasa. Por eso yo digo mucho que yo tengo una casita azul cielo, mi casa es naranja. Mi casa es azul cielo, no, mi casa es naranja, yo digo que tengo una casita del color del cielo, porque acá muchas veces de la tarde el cielo es completamente naranja. Entonces no lo cambio por nada. ¿Usted volvería a vivir en la centralidad? No. Esa pregunta se la hizo uno de nuestros camarógrafos Sí. hace poquito. Pero no, muchos de los muchachos que viven en Medellín me dicen, ¿usted por qué vive tan lejos? Vale cada segundo. O sea, en realidad el transporte no es algo muy difícil, si te soy sincera, pero dormir con toda la calma, despertarme y que haya silencio, escuchar los pájaros, ver el amanecer, campo. ver el atardecer, no lo cambio. Ese es el campo. Bueno, ahorita hablábamos de su primera participación en el desfile de los silleteros. Sí, señor. Esta va a ser la segunda y usted ya tiene este bosquejo, Sí. ¿no? ¿En cuánto podría decir usted que está en este momento, estadísticamente hablando, la evolución de su silleta? En porcentaje, sino que acá ya tengo. Tengo el esqueleto, tengo el diseño, tengo gran parte delineado, que es lo que más tiempo quita, en realidad el de las letras, porque es flor por flor, una por una, en el aire. Entonces, de lo más dispendioso de esta silleta en particular es eso, Eso se llama como lineado. el delineado. Delineado. Entonces, no está delineado. Acá Ok. tenemos líneas, acá meto flores, estas letras están en el aire. Sí. Flor por florecita, entonces es como de las cosas más dispendiosas de la silleta. Yo pensaría que tengo más de un 50%, porque tengo, como te digo, o sea, se ve muy así, pero ya tenemos las flores para la corona, ya tenemos las flores para el resto de la silleta, gran parte de las letras ya está lista. O sea, en realidad no preocupa un poquito porque da mucho susto no cumplir, porque siguen faltando muchas cosas, pero ya tenemos mucho adelantado. Están como contra el tiempo. Sí, esta semana es así, esta semana es como de amores y odios, porque uno avanza cualquier cosa y no, voy bien, y después como, no, pero falta esto, no, pero falta tal cosa, pero yo siento que en términos de tiempo vamos bien. Y las jornadas son largas. Mucho, o sea, muchísimo, yo llevo mucho más de 10 días dedicándole varias horas al día a mi silleta, entonces como, ¿será que sí? Sí, ¿Y el estas tramo flores final? llevan varios días. Me imagino que más horas. Sí, porque ya esos 2 últimos días son muy de pegar flor muy fresca, porque esta flor que en la silleta yo la puedo dejar ahí sin mojarla semanas y el cambio es mínimo. Entonces tengo un lapso de tiempo amplio como para pegarlas y ponerlas, pero esas de los últimos días son o las pones ya, porque si las pones con días antes ya no llegan lindas al desfile, ya el sol que aguantan ese día las pone feas, o sea, Se sí secan o un sí poquito, toca esas sí. últimas horas. Se marchitan, tienen que estar frescas, mejor dicho. Muy frescas, entonces las cuidamos mucho de no ponerlas tampoco el día anterior en el sol, no, ponerlas en la tarde, que no aguanten mucho sol antes de llegar En como a la la tarde, premiación y eso. madrugada, noche silletera, Sí, ¿cierto? señor, en las famosas noches silleteras. Que es lo que estamos acompañando desde Telemedellín, desde Noticias Telemedellín, acompañándolos desde varias de las veredas de este corregimiento. Hablemos como tal del mensaje de su silleta. Entonces, mi silleta, de nuevo emblemática, o sea, una silleta que es plana, pero que lleva un mensaje y una imagen que debe corresponder a ese mensaje. El logo que usamos este año, o el eslogan que usamos este año fue Fortuna, crecer persiguiendo sueños y no huyendo de la guerra. Yo lo mencionaba hace un ratico también, es eso, la fortuna de poder estar todos los días luchando por tu trabajo, por comprarte una casa, por comprarte un carro, por irte a viajar, por cualquier cosa que te haga feliz. O sea, vos te levantás todos los días con esa meta, pero no te levantás todos los días a esconderte, o porque no pudiste dormir, o porque te tocó dormir en una trinchera, o porque no tenés que comer y no puedes salir porque si salís tu vida podría estar en peligro. O sea, es el hecho de que uno en el día a día no es consciente de eso.
no es consciente de las pequeñas, múltiples e infinitas bendiciones que uno tiene en la vida. Y una de esas es eso, crecer persiguiendo un sueño, el que sea, y no simplemente buscando cómo no morirte. Escondiéndose de la guerra, ¿no? Exacto. Yo creo que un poco muy con lo que está pasando en el mundo, en el Medio Oriente, la guerra en Irán. ¿Todo eso te inspiró un poco? Mucho, porque en realidad es muy difícil. Yo vivo con mis sobrinas. Entonces, por ejemplo, ver ahorita en esta época, por ejemplo, mi sobrina súper feliz con su silleta y ella canta las canciones de la feria y en el fondo siento que ella es una niña feliz. Y tener el contraste de que en alguna otra parte hay un niño que perfectamente siendo las 4 de la tarde o no ha desayunado o está esperando que el papá llegue a cascarlo o sea, son los contrastes de por qué tiene que ser como tan desigual todo y no ser consciente, sino agradecer todos los días la fortuna y las bendiciones que tenemos. O un niño que esté atrincherado en este momento en Irán, por ejemplo, Eso, huyendo de un bombardeo o tal cual. del sonido cruel de la guerra. Y pensando en Irán y Medio Oriente yéndonos lejos, pues en realidad es una realidad que perfectamente acá en Colombia se ve en muchas partes. En el campo, ¿no? También. Ustedes que Muchísimo. son del campo, pero tantas regiones del país que hoy tienen esa realidad, por ejemplo, Sí. con los grupos armados. Y son contrastes, porque sí, o sea, pasa en el campo, pero en la ciudad también, entonces no pasa el que es que no pudo volver a la escuela porque tenía que pasar una frontera invisible, como lo llamamos nosotros, o es que está amenazado el papá, o es que, o sea, hay muchas formas de violencia, hay muchas formas, hay pequeñas guerras como en el mundo de las que no somos conscientes como en el día a día. Ese mensaje espera tocar qué corazones. El de todo el mundo, porque es eso, o sea, acá no es solo niños, acá es desde X mujer, X hombre, X anciano, X niño, la fortuna de, en serio, poder enfocar tu vida a algo que quieres hacer y no simplemente a sobrevivir. Bueno, ¿qué dice el dibujo? Si nos lo puedes Entonces, explicar un poquitico. Está muy crudo obviamente acá, Todavía ya no lo tiene puedan todas las ver. flores. No, Lo vamos a espera ver que en lo el desfile puedan silletero, eso es con ver todas las más flores. adelante, exacto. Pero tenemos el contraste de un lado donde tenemos un hospital en llamas, avión de guerra, bomba, y obviamente un entorno ya más árido, gris, y una niña que va con su juguete tranquila hacia el otro lado de la silleta, que es un lado ya más claro, donde está la escuela, hay un avión de papel, dientes de león en el aire, árboles con frutos, flores de colores. O sea, es el contraste de poder dejar esto atrás, que como de nuevo es la realidad de mucha gente en este momento, y poder enfocarnos en eso, en ir a la escuela, en alcanzar alguna meta. En la niñez, ¿no? Sí. En el futuro, en los niños, que estén tranquilos, que puedan ir a su colegio, que se puedan educar, que estén en un entorno sano. Sí. Ese es también el mensaje. Sí, es eso, el poder ser conscientes de que tenemos esa posibilidad. Entonces muchas veces como algo tan básico como pues va a la escuela normal, eso no es normal para mucha gente y mucha gente lo quiere hacer. Y hay muchos adultos, incluso hay muchos niños, sino que es una realidad que a uno le toca que en este momento, y por ejemplo en Bolívar yo me los crucé, ¿cuántos años tenés? 16 años, ¿en qué año está? No, yo no estudio. Vamos a firmar tal cosa, no, es que yo no sé leer. 2025, 16 años, Ciudad Bolívar, que está a 2 horas del casco urbano de Medellín, y no sé leer. Y es la realidad de mucha gente. Qué difícil realidad esa, ¿no? Bueno, hablemos de otras especificaciones, ya dejando un poco de lado el mensaje, que es un mensaje bien poderoso para la sociedad del día de hoy y para el contexto actual además. Pero, ¿cuánto le pesó la del año pasado? ¿Y cuánto espera le pese esta? No sé cuánto va a pesar esta, pero sé que va a pesar mucho más que el año pasado. El año pasado estuvo alrededor de los 63 kilos más o menos. Sí. Porque de nuevo en mi idea de yo quiero cargar, tenía mucho el temor de, y si no soy capaz, entonces estuve como un poquito más medida con el peso de la decoración, entonces como que sí, pero no unas flores que pesaran mucho, y aún así tuvo más o menos ese peso, y ya cargándolo, y de nuevo volviendo a lo que la gente le grita a uno es capaz, y yo el desfile me lo disfruté de principio a fin, di 1000 vueltas, bailé con la silleta, bailé sin la silleta. Entonces ahí me dije, no, espérate, yo soy capaz de cargar una silleta más pesada. Entonces la de este año está 20 centímetros de diámetro más grande, es decir, más flores, el follaje más peso. de la decoración va a ser diferente, con flores un poquito más pesadas, con más flores, tiene más volumen en realidad. O sea, ya sé que soy capaz de cargar un poquito más. Va a ser
Se lo voy a decir de una vez, yo no soy un experto, Señor. sí, pero por lo menos le puedo decir que usted con su silleta y su silleta llena de colores va a estar llena de contrastes. ¿Sabe por qué? Por el color de su pelo. Eso es algo importante. El color de su pelo es azul. No es convencional. Aquí hay flores moradas, amarillas, o sea, eso va a contrastar. Además, Sí. el ajuar que llevan los silleteros también es un colorido, tiene Sí, blanco, tiene rojo, el tiene rojo. azul. El rojo que resalta mucho, sea en el chal de las mujeres o en la ruana de los hombres, que también tiene como ese rojo. Entonces sí, yo sé que es algo de ¿Y contrastes. qué le dicen por el pelo azul? Mucho, me dicen muchísimo porque no es muy convencional. Entonces, incluso en las clínicas, la médica del pelo azul, o la peli azul, dentro de los silleteros, ¿cuál? Ah, la de la palma, ¿cuál? Ah, la del pelo azul, la del pelito azul. Ni siquiera la de la vereda La Palma, la del pelo azul. La del pelito azul. Entonces sí, es como algo distintivo. Sí, inconfundible, sin lugar a Inconfundible. dudas. Pero se lo digo, contrasta, ¿no? El ajuar. ¿Este es el ajuar Obviamente. que va a llevar el domingo? ¿O Sí, es distinto? tal cual. Es este. Yo tengo un delantal diferente que tiene la imagen de mi abuelo, que me lo pongo como en ciertos momentos, pero no lo tengo obviamente en todo el desfile porque no es el permitido. Pero sí, básicamente, este es el traje oficial que lucimos las silleteras. Cómodo, Sí, en realidad es cómodo. fresco. Incluso dependiendo del clima puede ya ser muy fresco. Sí. No cubre tanto como por ejemplo la ruana que cargan los campesinos, Pues la los ruana silleteros, que sí es una ruana que es pesa. para el frío, exacto. Más peso. Que es más peso, pero entonces muchas veces la usan en el espaldar para que les proteja como la madera la espalda. Claro, para que no Entonces se también tiene talle. sus ventajas, ¿Y cómo es lo de su abuelo? ¿Cómo así? ¿Usted lo lleva siempre. también? El desfile el año pasado, después de la premiación, yo colgué mi delantal con la imagen de mi abuelo al lado de mi silleta y durante todo el desfile estuve con esa imagen ahí al lado luciéndola. Y en las representaciones que he tenido con la corporación, porque cuando uno es finalista tiene ciertos beneficios, como salir a ciertas representaciones, sea nacionales o internacionales, entonces también lo lucí. En las representaciones que tuve este año, llevé la foto de mi abuela a todas las ¿A representaciones. dónde pudo ir? De pronto lo más significativo fue hace 2 meses y medio, que estuvimos 6 silleteros en Chile. ¿En Santiago o en...? Sí, estuvimos en Santiago, en la hicieron capital? como un día de feria de flores. Fuimos 6 silleteros, llevamos nuestra silleta, la lucimos allá, desfilamos varias veces porque era un espacio pequeño y nos daba la posibilidad de desfilar varias veces ese día, y hasta allá llegó la imagen de mi abuelo. Oye, ¿los chilenos qué le decían? Pues, Estaban contentos ¿es porque raro es algo para que ellos no o se tienen ve. algo similar? No, es raro. O sea, según vimos es algo raro, pero hay muchísimos colombianos. Y el evento tuvo una buena acogida y fueron colombianos, no solo paisas, muchos colombianos de otras partes de Chile, no específicamente de Santiago, a la feria y estuvieron allá y la comida fue típica. O sea, en realidad la parte antioqueña y colombiana mueve bastante. ¿Usted qué opina de eso, por ejemplo? De pronto al principio no le tocó a su abuela, ¿no? Pero hoy día ustedes más allá de la tradición de ser silleteros, lo que representan de Colombia en el mundo, no solamente de Medellín, de Colombia en el mundo, y que esa representación pueda visitar varios lugares del planeta. Es, como te digo, es algo muy lindo. Porque para mi abuelo de pronto era muy normal, porque era lo que él hacía y su silleta. O sea, para nosotros es algo muy destacable, para mí es algo seguir sus pasos. Y la gente que me rodea es como, ¿en serio usted es silletera? ¿Sí? O sea, ya pues, sí, soy silletera. Con Desde el orgullo. año pasado soy silletera y silletera me quedé porque ex silleteros no hay, ¿cierto? Uno es Ajá. silletero y silletero se quedó. Entonces ya como entrar a contar como todo lo de la cultura, de dónde viene mi familia, de todo eso, que cuando era niña era algo como de... Me lo contabas Exacto, ahorita. que como que da un poquito de pena y un poquito como el desconocimiento y esa inmadurez, uno decía como, ay, qué pena de pronto que digan que yo vengo del campo. Se hace el orgullo. Nada, es el orgullo y yo abiertamente digo, yo soy de Santa Elena, mi abuela vende flores, mis papás trabajan con flores, mi hermano trabaja con flores y por las flores tengo y soy todo. Y usted es silletera médica. Sí, señor, silletera y médica. Ana María Alzate, se nos acaba el tiempo, se pasó muy rápido, pero pudimos hablar yo creo que de su familia, Sí, señor. de algo muy bonito que es la tradición, de la tradición de su familia, de otros temas un poco Sí. más espinosos, pero también de algo tan hermoso como esto que está haciendo usted para todos los colombianos, Sí, señor. cuando desfile en el cierre que tiene con broche de oro cada Feria de Feria de las Flores. Le agradecemos muchísimo que nos haya recibido acá
en su terruño, en su casa, en la finca de su abuela, y que nos haya contado todas estas historias tan maravillosas. No, muchísimas gracias a ustedes por venir, por el respeto con el que enfocaron todo. Santa Elena es un lugar de puertas abiertas. Acá los billeteros y los campesinos están siempre muy atentos o muy dispuestos a recibir a quienes quieran escuchar nuestra historia. Yo no me puedo ir sin escuchar algo. Señor. Cuando pasa un silletero. Es Antioquia la que pasa. Bueno, Antioquia y Medellín, en el cierre con broche de oro que tendrá la Feria de las Flores, sin lugar a dudas. Esto fue Hablemos de Región en una edición especial, hoy, desde el corregimiento de Santa Elena. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.